Bienvenidos de nuevo a Movies Outpost. El día de hoy nos vamos a sumergir en el intenso, oscuro y brutal mundo de The Equalizer 1 y The Equalizer 2. Dos películas que no solo nos muestran acción, sino también justicia, redención y el peso del pasado. Así que ponte cómodo, porque esta historia no es solo sobre peleas, es sobre un hombre que decidió convertirse en el equilibrio del mundo. La historia comienza presentándonos a Robert McCall, un hombre aparentemente común, pero con una disciplina que inmediatamente nos deja claro que hay algo diferente en él. Cada acción que realiza está medida, calculada, cronometrada. Usa un cronómetro para controlar hasta el más mínimo detalle de su rutina diaria. No hay caos en su vida, solo precisión. Actualmente, Robert trabaja en una tienda llamada Home Mart. Para sus compañeros, él es solo un hombre tranquilo, amable, alguien confiable que siempre está dispuesto a ayudar. Nadie sospecha que en su pasado fue parte de los Marines y posteriormente de la CIA, donde desarrolló habilidades letales. Robert no solo es eficiente, es una máquina perfectamente entrenada. Durante su descanso, se sienta con Ralphie, un joven que sueña con convertirse en guardia de seguridad. Ralphie tiene problemas con su peso y disciplina, pero McCall lo guía como un mentor. Le explica que el progreso real no viene de cambios extremos, sino de pequeños pasos constantes. Esta escena no solo muestra la bondad de Robert, sino también su filosofía de vida. Pero hay algo que lo persigue constantemente, el insomnio. Cada noche, Robert visita un pequeño diner. Es un lugar tranquilo, casi olvidado por el mundo, donde él bebe té y lee libros. Tiene un objetivo, leer 100 libros. Actualmente está leyendo El viejo y el mar, una obra que refleja lucha, soledad y perseverancia, temas que claramente conectan con él. En ese diner conoce a una joven llamada Alina, aunque realmente su nombre es Elena. Ella es una chica atrapada en el oscuro mundo de la explotación. Su vida está controlada por criminales rusos, especialmente por un hombre llamado Slavi. A pesar de todo, ella sueña con ser cantante. Las conversaciones entre Robert y Alina son simples, pero profundas. Él no la juzga, no intenta salvarla, al menos no al principio. Solo le habla como una persona normal. Y eso, para alguien como Alina, significa mucho más de lo que parece. Un día, Robert nota un moretón en su rostro. Ella lo minimiza, pero él sabe la verdad. Él siempre sabe. Poco después, Alina desaparece. Robert empieza a preocuparse y pronto descubre que está en el hospital, en estado crítico. Fue brutalmente golpeada por Slavi como castigo por haber desobedecido. Este momento cambia todo. Aquí empieza el conflicto interno de Robert. Él hizo una promesa a su esposa fallecida, dejar atrás su vida violenta, ser un hombre normal, vivir en paz. Pero cuando ve lo que le hicieron a Alina, esa promesa comienza a romperse desde adentro. Esa noche, Robert toma una decisión. Va directamente al lugar donde Slavi y sus hombres se reúnen. No entra como un asesino, entra como un hombre que quiere negociar. Lleva dinero, casi $10,000. Quiere comprar la libertad de Alina. Por un momento parece que funcionará, pero Slavi cambia las reglas. Dice que ese dinero solo compra un mes. Ese es el momento exacto donde Robert deja de ser normal. Cierra la puerta, activa su cronómetro y en menos de 20 segundos elimina a todos. La escena es brutal, precisa, casi quirúrgica. No hay emoción en su rostro, solo eficiencia. Cada movimiento está calculado. Cada golpe tiene un propósito. Este no es un hombre peleando, es un sistema ejecutando justicia. Después de eso, Robert regresa a su casa, se limpia y se disculpa con su esposa. Este detalle es clave, porque nos muestra que, aunque hace lo correcto, él sabe que está volviendo a algo oscuro. Tras la muerte de Slavi, entra en escena un nuevo personaje, Teddy, cuyo verdadero nombre es Nikolai. Él no es un simple criminal, es un fixer, alguien que limpia problemas para la mafia rusa liderada por Vladimir Pushkin. Teddy es frío, inteligente y extremadamente peligroso. Cuando llega a Boston, empieza a investigar. No busca venganza emocional,
Busca entender quién fue capaz de hacer algo así, porque sabe que no fue un error, fue alguien profesional, y pronto descubre a Robert. Mientras tanto, Robert continúa su vida normal. Ayuda a Ralphie, protege a personas inocentes, incluso enfrenta a policías corruptos. Esto nos muestra que su lucha no es solo contra grandes criminales, es contra cualquier injusticia. Aquí es donde la película realmente se define. No es solo acción, es una historia sobre justicia personal. Robert no busca reconocimiento, no quiere dinero, solo quiere equilibrio. Y eso nos lleva a un punto importante. El título The Equalizer. No significa venganza, significa igualar las cosas. Si alguien tiene poder para abusar de otros, Robert aparece para equilibrar la balanza. En términos de producción, The Equalizer fue dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington, quien ofrece una de las actuaciones más icónicas de su carrera. Su interpretación es silenciosa, contenida, pero extremadamente poderosa. La película tuvo un presupuesto aproximado de $55 millones y logró recaudar más de 190 millones a nivel mundial, convirtiéndose en un éxito comercial. La crítica estuvo dividida, pero el público la recibió con entusiasmo, especialmente por su estilo realista de acción y el carisma de Denzel. Uno de los aspectos más interesantes del personaje de Robert McCall es su dualidad. Por un lado, es un hombre amable, casi invisible. Por otro, es una fuerza imparable capaz de destruir organizaciones enteras. Y esa dualidad es lo que hace que esta historia sea tan atrapante. Porque no estamos viendo a un héroe típico, estamos viendo a alguien que lucha constantemente contra sí mismo. Y apenas estamos comenzando. La historia continúa desarrollándose en un tono mucho más oscuro y tenso. Porque ahora ya no estamos viendo a Robert McCall como un hombre que intenta vivir en paz. Ahora estamos viendo a alguien que ha cruzado nuevamente esa línea que juró nunca volver a cruzar. Después de eliminar a Slavy y a sus hombres, Robert entiende perfectamente algo que muchos ignorarían. Esto no terminó. Esto apenas empezó. Porque en el mundo del crimen organizado nadie actúa solo. Detrás de Slavy hay una estructura, una red mucho más grande. Y lo que Robert hizo no fue simplemente matar a un grupo de criminales, fue provocar directamente a una organización completa. Y es aquí donde entra Teddy, o mejor dicho, Nikolai. Desde su primera aparición, Teddy demuestra que no es un villano común. No grita, no pierde el control, no actúa por impulsos. Es frío, calculador y extremadamente inteligente. Su manera de investigar no se basa en suposiciones, se basa en patrones. Él no busca culpables, busca anomalías. Y Robert McCall es exactamente eso, una anomalía. Mientras tanto, la vida cotidiana de Robert continúa como si nada hubiera pasado. Sigue trabajando en Home-Mart, sigue ayudando a Ralphie, sigue yendo al diner. Pero hay una diferencia clara ahora. Él está más atento, más alerta. Sabe que alguien vendrá. Y no se equivoca. Teddy comienza su investigación atacando el sistema desde adentro. Se alía con policías corruptos, lo que le permite acceder a información, cámaras de seguridad y registros sin levantar sospechas. Este detalle es importante porque demuestra algo clave. El verdadero peligro no siempre está en los criminales. A veces está en quienes deberían proteger. En una escena brutal, Teddy visita a un mafioso irlandés llamado John Looney. La conversación comienza tranquila, pero rápidamente escala a violencia extrema. Teddy no está negociando, está enviando un mensaje, y ese mensaje es claro: nadie está a salvo. Esta escena también sirve para establecer el nivel de amenaza que representa Teddy. No es solo un investigador, es un ejecutor. Mientras tanto, Robert comienza a notar que hay movimientos extraños a su alrededor. Personas observando, cambios en patrones, pequeños detalles que para alguien normal pasarían desapercibidos, pero no para él. Aquí es donde vemos una de las cualidades más importantes de McCall, la anticipación. Él no reacciona, él se adelanta. En paralelo, la película sigue desarrollando la relación entre Robert y las personas comunes. Ayuda a Ralphie a conseguir su trabajo como guardia de seguridad,
protege a la madre de Ralphie de policías corruptos y recupera el anillo robado de una compañera de trabajo. Estas escenas no son relleno, son fundamentales, porque muestran que Robert no es un asesino, es un protector. Pero también muestran algo más inquietante, que la violencia es su herramienta principal para hacer el bien. Y eso genera una pregunta interesante. ¿Puede alguien ser justo usando métodos violentos? La película no responde directamente, pero lo deja claro a través de sus acciones. El conflicto escala cuando Teddy finalmente logra identificar a Robert como sospechoso. A través de cámaras de seguridad, patrones de movimiento y análisis detallado, conecta todas las piezas. Y cuando lo hace, no ataca de inmediato. Primero observa, porque Teddy entiende algo muy importante. Robert no es un objetivo fácil. En una de las escenas más tensas, Teddy visita directamente la casa de Robert, haciéndose pasar por detective. Este momento es clave, porque es el primer encuentro directo entre ambos. Y lo más interesante es que ninguno muestra miedo. Es un duelo psicológico. Ambos saben quién es el otro, pero ninguno lo dice. Después de este encuentro, Robert toma una decisión importante. No puede esperar más. Ya no se trata solo de proteger a otros, ahora se trata de eliminar la amenaza de raíz. Aquí es donde la historia cambia completamente de tono. Robert deja de reaccionar y empieza a cazar. Busca a sus antiguos contactos, Brian y Susan, quienes también trabajaron en inteligencia. A través de ellos, descubre la verdad completa. La mafia rusa está liderada por Vladimir Pushkin, y Teddy es su solucionador de problemas. Este momento amplía el alcance de la historia. Ya no es un conflicto local, es una guerra contra una organización internacional, y aún así, Robert no duda. Lo interesante aquí es cómo la película construye el personaje de McCall como alguien casi imparable, pero sin convertirlo en invencible. Él se prepara, analiza, planea cada movimiento. No depende de la suerte, depende del control. Una de las escenas más impactantes es cuando Robert captura a uno de los policías corruptos, Frank, y lo usa para obtener información. La forma en que lo hace no es rápida ni impulsiva, es metódica. Cada paso está diseñado para quebrarlo psicológicamente. Esto demuestra que la verdadera arma de Robert no es su fuerza, es su mente. A partir de aquí, Robert comienza a destruir sistemáticamente la operación de Pushkin. Congela a sus hombres en un almacén, roba su dinero, expone sus operaciones al FBI. No está atacando directamente, está desmantelando todo. Teddy, al darse cuenta de esto, cambia su estrategia. Ya no intenta encontrar a Robert, ahora intenta obligarlo a salir. Y aquí es donde la película entra en su fase más intensa. Teddy secuestra a los compañeros de trabajo de Robert, convirtiendo Home Mart en un campo de batalla. Este escenario es brillante desde el punto de vista narrativo, porque transforma un lugar cotidiano en un espacio de guerra. Robert llega y lo convierte en una trampa. Usa herramientas, materiales, el entorno completo para eliminar a cada enemigo uno por uno. Cada muerte es creativa, brutal y estratégica. Este no es un combate directo, es una ejecución controlada. La escena final entre Robert y Teddy es el cierre perfecto de este enfrentamiento. No hay discurso heroico, no hay dramatismo exagerado, solo una pregunta. ¿Quién eres? Y la respuesta no se dice, se demuestra. Después de eliminar a Teddy, Robert no se detiene. Viaja a Rusia para eliminar a Pushkin, cortando la cabeza de la organización. Y aquí es donde la historia completa su ciclo. Porque Robert no solo vengó a Alina, restableció el equilibrio. Al final, vemos a Alina recuperándose, comenzando una nueva vida. Ella sabe quién fue el responsable, pero no necesita que él lo diga. Y Robert, por su parte, da el paso final. Se convierte oficialmente en The Equalizer, un hombre que ofrece ayuda a quienes no tienen a nadie más. Este final no es solo un cierre, es el inicio de algo más grande. La historia da un salto, pero no pierde su esencia. Ahora entramos en The Equalizer 2, donde Robert McCall ya no es solo un hombre que busca equilibrio. Ahora es alguien que vive completamente en esa identidad,
Ya no está huyendo de su pasado, está usándolo. La película abre con una escena completamente distinta, pero que establece el tono de inmediato. Un tren en movimiento, una atmósfera tranquila, pasajeros normales. Pero entre ellos está Robert, disfrazado, observando. Desde el inicio, entendemos que McCall sigue operando, pero ahora de manera más estratégica. Ya no actúa por impulso emocional como en el caso de Alina. Ahora actúa con propósito, con precisión quirúrgica. En el tren, sigue a un hombre específico. Poco a poco, la conversación revela la verdad. Ese hombre es un padre abusivo que secuestró a su propia hija y la llevó fuera del país. Robert no lo confronta directamente. Primero le da una oportunidad, pero como siempre, la violencia es inevitable. En cuestión de segundos, Robert neutraliza a todos los hombres que intentan detenerlo. La escena es rápida, brutal y extremadamente eficiente. No hay desperdicio de movimientos. Cada acción está calculada. Esto establece algo importante. Robert ya no es alguien que duda, es alguien que actúa. Después de esta misión, la historia nos muestra su nueva vida. Ahora trabaja como conductor de Lyft. Esto no es casualidad. Este trabajo le permite moverse por toda la ciudad, observar personas, detectar problemas, encontrar injusticias. Robert no busca problemas, los problemas lo encuentran. Cada pasajero que recoge es una posible historia. Algunos son personas normales, otros víctimas y otros amenazas. Una de las cosas más interesantes de esta película es cómo profundiza en la psicología de Robert. Ya no es solo un vigilante, es alguien que busca conexión humana, aunque no lo admita. Esto lo vemos en su relación con Sam, un anciano que busca a su hermana perdida desde la Segunda Guerra Mundial. Robert escucha su historia, analiza detalles y sin decirlo directamente, decide ayudarlo. Porque eso es lo que hace, ayuda, pero no de una forma convencional. Mientras tanto, conocemos a Miles, un joven con potencial pero rodeado de malas influencias. Robert ve en él algo que nadie más ve, una oportunidad. Y aquí es donde la película se vuelve más emocional. Robert no solo pelea contra criminales, también intenta salvar vidas antes de que se destruyan. Le da consejos, lo guía, le enseña disciplina. Incluso le da un libro para leer, repitiendo el mismo patrón que vimos en la primera película. Porque para Robert el conocimiento es poder, pero la calma no dura. La historia cambia drásticamente cuando Susan Plummer, su vieja amiga y excompañera de la CIA, aparece nuevamente. Ella está investigando un caso extraño en Bruselas, donde un asesinato ha sido disfrazado como suicidio. Este caso es el punto de partida del verdadero conflicto. Susan, junto con su compañero Dave, comienza a investigar, pero pronto se da cuenta de que algo no encaja. Demasiadas coincidencias, demasiadas irregularidades, y en este tipo de mundo, eso nunca es casualidad. Poco después, ocurre lo impensable. Susan es asesinada, y este momento cambia completamente la historia, porque esta vez no es un desconocido, es alguien cercano, alguien importante. Cuando Robert recibe la noticia, su reacción es diferente a todo lo que hemos visto antes. No hay lágrimas, no hay gritos, solo silencio. Pero detrás de ese silencio hay algo mucho más peligroso: determinación. Aquí es donde The Equalizer 2 se separa de la primera película. Esto ya no es sobre justicia general, esto es personal. Robert viaja a investigar por su cuenta. Usa tecnología, análisis, reconstrucción mental de escenas. Literalmente recrea el crimen en su mente, paso a paso. Y es aquí donde vemos el verdadero nivel de inteligencia del personaje. No necesita pistas obvias. Él ve lo que otros no pueden ver. Descubre que los asesinatos están conectados. Hay un patrón. Y lo más importante, hay alguien detrás de todo esto que conoce su mundo. Alguien entrenado. Alguien como él. Y entonces llega la revelación más impactante de la película. Dave, su antiguo compañero, su amigo, es el responsable. Este giro es brutal, porque rompe completamente la confianza. No es solo traición, es corrupción desde adentro. Dave explica su motivación. Después de años trabajando para el gobierno,
Sintió que todo era una mentira, que eran herramientas desechables, así que decidió usar sus habilidades para beneficio propio. Se convirtió en mercenario, y eliminó a Susan porque ella estaba cerca de descubrir la verdad. Este momento redefine la historia, porque ahora Robert no está enfrentando criminales comunes, está enfrentando a versiones corruptas de sí mismo, personas con el mismo entrenamiento, las mismas habilidades, la misma mentalidad, pero sin moral. Y eso los hace extremadamente peligrosos. Robert no reacciona con ira inmediata. Hace una promesa. Los va a eliminar a todos. Pero no será rápido, será personal. La historia entra en su fase final, y todo lo que se ha construido hasta ahora comienza a converger en un punto donde ya no hay regreso. Robert McCall no solo ha descubierto la verdad, ha aceptado lo que tiene que hacer. Dave no es solo un enemigo, es un reflejo, y eso hace que este enfrentamiento sea mucho más peligroso que cualquier otro. Después de la revelación, la tensión aumenta rápidamente. Dave no pierde el tiempo. Él sabe que Robert no es alguien que perdone. Sabe que no puede esconderse, solo puede adelantarse. Por eso toma una decisión estratégica: atacar lo que a Robert le importa. Brian, el esposo de Susan, se convierte en un objetivo, pero Robert, anticipándose, ya lo ha puesto a salvo. Esto nos demuestra una vez más algo fundamental del personaje. Siempre va un paso adelante. Sin embargo, Dave no se detiene ahí, va más profundo. Llega hasta el hogar de Robert, y ahí encuentra a Miles. Este momento es clave porque eleva el conflicto emocional. Miles ya no es solo un personaje secundario, ahora es un punto débil, y Dave lo sabe. Miles es capturado, y ahora Robert no solo lucha por justicia, lucha contra el tiempo. La narrativa cambia completamente de ritmo. Ya no es una investigación, ya no es una preparación lenta, es una carrera. Robert decide llevar la batalla a un lugar muy específico, un pueblo costero donde vivía con su esposa. Este lugar no es casualidad, es simbólico, es personal, y además, está a punto de ser azotado por una tormenta masiva, un huracán. Este escenario no solo crea tensión visual, sino que refleja perfectamente el estado emocional de Robert. Todo está en caos, todo está fuera de control, pero él no. Cuando Dave y su equipo llegan al pueblo, creen tener ventaja. Son 4 contra 1, todos altamente entrenados, todos peligrosos. Pero cometen un error, subestiman el entorno, y subestiman a Robert, porque éste ya ha preparado todo. El pueblo está vacío, oscuro, silencioso, pero cada rincón es una trampa. El primer enemigo cae rápidamente, una emboscada limpia, sin ruido innecesario. Robert no pelea, ejecuta. El segundo intenta adaptarse, pero entra en un espacio cerrado donde Robert tiene ventaja. Cada movimiento está pensado, cada ataque es definitivo. El tercero intenta usar fuerza bruta, pero Robert lo elimina usando el entorno de forma creativa. No necesita armas sofisticadas, usa lo que tiene. Eso es lo que lo hace peligroso. No depende de nada externo. El último es Dave, y aquí es donde todo se detiene, porque esto ya no es una cacería, es un duelo. Dave intenta jugar con la mente de Robert. Le recuerda su pasado, sus decisiones, su abandono del sistema. Intenta justificar sus acciones, como si fueran iguales, pero no lo son, y Robert lo sabe. La pelea final ocurre en una torre, con el viento del huracán golpeando con fuerza, la lluvia cayendo sin control, y el sonido del mar chocando contra las rocas. Es caótica, es brutal, pero también es íntima. No hay espectadores, no hay reglas, solo dos hombres que tomaron caminos diferentes. Dave intenta matar a Robert con un cuchillo, pero falla. Robert responde con precisión, desarmándolo, controlando cada movimiento. No hay prisa, solo inevitabilidad. En un momento clave, Robert le arranca el ojo, un acto brutal pero simbólico. Dave pierde no solo la pelea, pierde el control, y finalmente, Robert lo elimina. Sin celebración, sin palabras, solo silencio. El cuerpo cae, y el mar se lo lleva, como si nunca hubiera existido.
Después de la batalla, Robert encuentra a Miles, herido pero vivo. Lo rescata, lo lleva a un lugar seguro y lo cuida. Este momento es importante, porque muestra que, a pesar de todo, Robert sigue siendo humano, sigue cuidando, sigue protegiendo. El final de la película nos da cierre emocional. Miles se aleja del camino del crimen, decide estudiar arte. Su vida cambia completamente. Sam, el anciano, logra reunirse con su hermana después de décadas. Un cierre hermoso, silencioso, pero poderoso. Y Robert regresa a la casa donde vivió con su esposa. Se queda ahí, mirando el mar. No como alguien perdido, sino como alguien que finalmente entiende quién es. No es un hombre normal, no es un héroe, es algo intermedio, un equilibrio. En términos de crítica, The Equalizer 2 fue bien recibida por el público, aunque más dividida entre críticos. Muchos destacaron la actuación de Denzel Washington, quien logra dar profundidad emocional a un personaje que fácilmente podría ser solo acción. La película recaudó más de 190 millones de dólares a nivel mundial, consolidando la franquicia como un éxito. Pero más allá de números, lo que realmente destaca es el mensaje. La justicia no siempre es limpia, no siempre es legal, pero a veces es necesaria. Robert McCall no busca ser un símbolo, pero termina siendo uno. Un hombre que aparece cuando nadie más lo hace. Un hombre que no pide nada a cambio. Un hombre que iguala las cosas. Y así termina esta historia, pero no su camino. Después de haber recorrido toda la historia de The Equalizer 1 y The Equalizer 2, es momento de ir más allá de la simple narrativa y entender qué es lo que realmente hace especial a este personaje y a este universo. Porque Robert McCall no es solo un protagonista de acción, es una construcción mucho más compleja, casi filosófica. Si observamos con atención, toda la saga gira alrededor de una idea central, el equilibrio. Pero no un equilibrio simple entre el bien y el mal, sino un equilibrio moral, psicológico y emocional. Robert no elimina criminales solo porque sean malos, lo hace porque representan un desbalance. En el mundo de McCall, la justicia tradicional ha fallado. Las instituciones están corrompidas, la policía no protege, el sistema ignora a los débiles. Y en ese vacío aparece él. Pero lo interesante es que Robert nunca se presenta como un salvador. Él no busca reconocimiento, no deja mensajes públicos, no quiere fama. De hecho, intenta permanecer invisible. Esto lo diferencia completamente de otros personajes del género de acción, porque Robert no quiere ser visto, quiere que el problema desaparezca. En términos psicológicos, McCall es un personaje profundamente marcado por su pasado. Su obsesión con el orden, su rutina estricta, su uso constante del cronómetro, todo esto apunta a un intento de controlar su entorno, porque en su pasado el caos era constante, la violencia, las misiones, la muerte, todo eso dejó una marca, y su forma de lidiar con eso no fue olvidarlo, sino organizar su vida hasta el mínimo detalle. Pero esa calma es frágil, y cada vez que alguien inocente sufre, esa calma se rompe. En The Equalizer 1, ese detonante fue Alina. En The Equalizer 2, fue Susan. Dos figuras completamente diferentes, pero con algo en común. Ambas representan humanidad. Alina representa la inocencia destruida por el sistema. Susan representa la conexión con su pasado, con la vida que dejó atrás. Y en ambos casos, Robert reacciona de la única forma que conoce, violencia controlada. Ahora, algo muy interesante de la saga es cómo utiliza el tiempo como herramienta narrativa. El cronómetro no es solo un detalle visual, es un símbolo. Cada vez que Robert activa su reloj, está entrando en otro estado mental. No es Robert el hombre, es Robert el ejecutor. El tiempo deja de ser algo que pasa y se convierte en algo que él domina. Esto lo vemos claramente en la primera película, cuando elimina a los hombres de Slavia en segundos. Pero también en la segunda, cuando cada movimiento durante los enfrentamientos está perfectamente calculado. Esto conecta directamente con su entrenamiento. Robert no improvisa, Robert optimiza. Otro elemento clave es el uso del entorno.
En ambas películas, los escenarios juegan un papel fundamental. No son solo fondos, son herramientas. En Homemart, convierte objetos cotidianos en armas. En el pueblo durante el huracán, transforma el entorno en una trampa completa. Esto refuerza la idea de que Robert no depende de tecnología avanzada o armas sofisticadas. Su verdadera arma es su mente, y eso lo hace mucho más peligroso. En cuanto a los villanos, la saga presenta diferentes tipos de antagonistas, pero todos cumplen una función específica. Slavi representa la brutalidad básica. Es un criminal impulsivo, violento, sin mucha profundidad. Teddy, en cambio, es más cercano a Robert. Es frío, calculador, inteligente. Representa lo que Robert podría ser sin moral. Y Dave es el más importante. Porque Dave no es solo un enemigo, es una advertencia. Es lo que sucede cuando alguien con las habilidades de Robert pierde su código moral. Y eso es lo que hace que The Equalizer 2 sea tan poderosa emocionalmente. Porque el conflicto no es externo, es interno. Ahora, hablemos del estilo visual y dirección. Antoine Fuqua utiliza un enfoque muy realista para la acción. No hay exageraciones innecesarias, no hay coreografías imposibles. Todo se siente crudo, directo, creíble. La violencia no es glorificada, es incómoda. Y eso es intencional, porque el objetivo no es hacer que el espectador disfrute la violencia, sino que entienda su peso. La música también juega un papel importante. No domina las escenas, sino que las acompaña de forma sutil, permitiendo que el silencio tenga más impacto, especialmente en momentos clave, donde el silencio genera tensión mucho más efectiva que cualquier explosión. En cuanto a la actuación, Denzel Washington entrega una de las interpretaciones más controladas y precisas de su carrera. Su lenguaje corporal, sus pausas, su forma de hablar, todo está medido. Robert McCall no necesita levantar la voz, su presencia es suficiente. En términos de impacto cultural, The Equalizer se ha convertido en una de las franquicias modernas más respetadas dentro del género de acción. No por su escala, sino por su enfoque. Es una historia más personal, más íntima, más humana, y eso la hace destacar. También es importante mencionar que estas películas están inspiradas en una serie de televisión de los años 80, pero la adaptación moderna le dio una identidad completamente nueva. Transformó a McCall en algo más complejo, más oscuro, más relevante para la actualidad. Finalmente, el mensaje central de la saga es claro. El mundo no es justo, pero eso no significa que nadie pueda hacer algo al respecto. Robert McCall no cambia el mundo completo, pero cambia pequeños fragmentos, y a veces eso es suficiente, porque para las personas que ayuda, él no es solo un hombre, es la última esperanza. Después de todo lo que hemos visto en The Equalizer 1 y The Equalizer 2, la historia de Robert McCall parecía completa. Había enfrentado criminales, había cerrado heridas del pasado, había encontrado una especie de equilibrio en su vida. Pero la realidad es que para alguien como él, la paz nunca es permanente. Y así comienza The Equalizer 3. La película nos muestra a un Robert más cansado, más silencioso, más introspectivo. Ya no es el mismo hombre que vimos antes. Sigue siendo peligroso, sigue siendo letal, pero ahora hay algo diferente en su mirada. Hay desgaste. La historia arranca en Italia, donde Robert ha seguido eliminando amenazas, esta vez enfrentándose a una red criminal que controla regiones enteras a través del miedo. Desde el inicio, la violencia vuelve a ser directa, rápida, eficiente. Pero después de uno de estos enfrentamientos, algo cambia. Robert resulta gravemente herido, y por primera vez en toda la saga, lo vemos vulnerable. No es invencible, no es inmortal, es humano. Este detalle es clave, porque redefine completamente el tono de la película. Ya no estamos viendo a un ejecutor perfecto, estamos viendo a un hombre que empieza a pagar el precio de su vida. Después de sobrevivir, Robert termina en un pequeño pueblo costero en Italia, y aquí es donde la película cambia de ritmo completamente, porque por primera vez, Robert no está en guerra, está en pausa. El pueblo es tranquilo, cálido, lleno de vida sencilla.
La gente lo trata con amabilidad, sin saber quién es realmente. Y poco a poco, él empieza a conectar con ese entorno. Esto es algo que nunca vimos antes. Robert empieza a sentir algo cercano a la paz, pero como siempre, esa paz es temporal. Pronto descubrimos que el pueblo está siendo controlado por la mafia local. No de una forma explosiva o evidente, sino de manera silenciosa. Extorsión, miedo, control económico, todo está infiltrado. Y Robert lo nota. No de inmediato, pero lo suficiente para entender lo que está pasando. Aquí es donde entra uno de los temas más importantes de toda la saga, el hogar. Durante toda su vida, Robert nunca tuvo un lugar al que realmente perteneciera. Siempre estaba en movimiento, siempre en misiones, siempre huyendo de su pasado. Pero este pueblo se siente diferente. Y por eso, esta vez su motivación cambia. No actúa por venganza, no actúa por deber. Actúa porque quiere proteger algo que finalmente siente como suyo. Y eso lo hace aún más peligroso. Porque cuando Robert McCall pelea por algo personal, no hay límites. La mafia local subestima completamente la situación. Para ellos, Robert es solo un extranjero más, un hombre mayor, aparentemente débil, sin influencia. No entienden quién es realmente, y cuando lo descubren, ya es demasiado tarde. La forma en que Robert elimina a cada miembro de la organización es, nuevamente, metódica, estratégica, pero ahora con un tono diferente, más lento, más calculado, más definitivo. Ya no hay prisa, porque esta vez no está reaccionando, está reclamando territorio. Cada enfrentamiento está diseñado no solo para eliminar enemigos, sino para enviar un mensaje. El control termina aquí. Uno de los aspectos más interesantes de esta película es cómo mezcla acción con introspección. Hay escenas donde Robert simplemente observa el mar, camina por el pueblo, interactúa con personas comunes, y esas escenas son igual de importantes que las peleas, porque nos muestran algo que nunca habíamos visto completamente, Robert queriendo quedarse. Pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Eventualmente, la confrontación final ocurre, y aunque sigue siendo brutal, no es caótica como en las películas anteriores. Es limpia, es directa, es el cierre de un ciclo. Robert elimina la amenaza, pero esta vez no se va, se queda. Y ese detalle cambia todo, porque por primera vez en toda la saga, Robert no está huyendo después de cumplir su misión, está viviendo. En términos de análisis, The Equalizer 3 funciona como el cierre perfecto del personaje. No intenta ser más grande que las anteriores, no busca escalar la acción, busca cerrar la historia, y lo logra. Desde el punto de vista de crítica, la película fue bien recibida por el público, especialmente por su enfoque más emocional y su tono más maduro. Muchos destacaron que esta versión de Robert es la más humana de todas. En taquilla, también fue un éxito sólido, demostrando que el personaje sigue siendo relevante. Pero más allá de números, lo que realmente importa es el legado. Robert McCall no es solo un personaje de acción, es una idea. La idea de que incluso en un mundo roto, alguien puede decidir hacer lo correcto. Aunque tenga un costo, aunque tenga consecuencias, aunque nadie lo vea. Y eso es lo que lo convierte en algo más que un protagonista, lo convierte en un símbolo. Al final de la saga, no vemos a un héroe celebrando, vemos a un hombre en paz. Un hombre que finalmente encontró un lugar donde no necesita pelear, un lugar donde puede simplemente existir. Y tal vez, por primera vez en su vida, Robert McCall está en equilibrio. Si miramos toda la saga con atención, nos damos cuenta de que The Equalizer nunca fue solo una historia de acción. En realidad, es una exploración profunda sobre la moralidad, la culpa, la redención y el control. Robert McCall no es un personaje típico, no es un héroe clásico, no es un villano, es algo mucho más complejo. Es un hombre que vive entre dos mundos. Por un lado, intenta ser normal, tener rutinas, ayudar a otros, mantener una vida tranquila. Pero por otro lado, lleva dentro una capacidad de violencia que no desaparece. Y lo más interesante es que él no niega esa parte.
la controla. Esa es la clave de todo su personaje, el control. Desde el primer momento que lo vemos usando un cronómetro, entendemos que su vida está diseñada para evitar el caos. Cada acción, cada movimiento, cada palabra está medida. Porque en su pasado, el caos era constante. La guerra, las misiones, la muerte, todo eso dejó una marca profunda. Y su forma de sobrevivir no fue olvidar, sino estructurar su vida de tal manera que nada quede fuera de control. Pero hay algo que rompe ese control: la injusticia. Cada vez que Robert ve a alguien sufrir sin razón, algo dentro de él cambia. No explota emocionalmente, no grita, no pierde el control de forma visible, pero toma una decisión. Y esa decisión siempre es la misma: intervenir. Aquí es donde entra el concepto real de The Equalizer. No se trata de venganza, no se trata de castigo, se trata de equilibrio. Robert no actúa porque odia a los criminales, actúa porque ve un desbalance, alguien con poder abusando de alguien sin poder. Y en ese momento, él se convierte en el punto medio, en la fuerza que restaura ese balance. Pero esto abre una pregunta importante. ¿Quién le dio ese derecho? Y la respuesta es: nadie. Robert no es un juez legal, no es un policía, no es parte del sistema. Él actúa fuera de la ley. Y eso lo convierte en algo peligroso, porque aunque sus intenciones sean buenas, sus métodos son extremos. Aquí es donde la saga juega con la ambigüedad moral. Porque como espectador, entiendes lo que hace, incluso lo apoyas, pero también sabes que en el mundo real esto sería inaceptable. Y esa contradicción es lo que hace la historia tan interesante. Otro aspecto importante es la soledad. Robert McCall es, en esencia, un hombre solo. No porque no pueda conectar con otros, sino porque elige no hacerlo completamente. Su pasado lo ha separado del mundo. Las personas que se acercan a él, como Alina, Susan, Miles, logran romper esa barrera parcialmente, pero nunca completamente. Porque él sabe algo que otros no saben, que su vida atrae peligro. Y mientras más cerca estén de él, más riesgo corren. Por eso mantiene distancia, no por frialdad, sino por protección. Ahora hablemos de su relación con la violencia. En muchas películas de acción, la violencia es estilizada, exagerada, incluso glorificada. En The Equalizer, no. Aquí la violencia es rápida, directa y muchas veces incómoda. No hay celebraciones, no hay frases épicas, solo acción y silencio después. Esto refuerza la idea de que Robert no disfruta lo que hace. Lo hace porque cree que es necesario. Y eso lo diferencia completamente de otros personajes del género. En cuanto a su código moral, es muy claro, pero no siempre explícito. Robert no daña inocentes, no actúa sin información, no improvisa decisiones importantes, y siempre da una oportunidad. Esto es clave. Antes de cada confrontación importante, Robert ofrece una salida, un trato, una opción, y solo cuando esa opción es rechazada, actúa. Esto lo vemos claramente con Slavy, con Teddy, incluso con Dave. Siempre hay una elección, y esa elección define el destino del otro. Otro elemento interesante es cómo la saga presenta el conocimiento como herramienta. Robert lee constantemente, aprende, observa. Esto no es un detalle menor, es parte de su identidad, porque para él, el conocimiento no es solo información, es poder, es control, es preparación, y eso conecta con su forma de combatir. No pelea por fuerza, pelea por ventaja. Ahora, si analizamos el arco completo del personaje, vemos una evolución clara. En la primera película, Robert intenta ser alguien nuevo. Quiere dejar atrás su pasado, pero falla, porque el mundo no le permite ignorar lo que es. En la segunda, acepta ese pasado, pero lo usa de forma más consciente. Y en la tercera, lo integra completamente. Ya no hay conflicto interno, ya no hay duda. Robert McCall ya sabe quién es, y decide usar eso para proteger, no para destruir sin sentido. Finalmente, el concepto más profundo de toda la saga es este:
El equilibrio no es algo que se encuentra, es algo que se mantiene constantemente. Y Robert McCall es ese equilibrio. Un hombre que existe en la línea entre el orden y el caos, entre la justicia y la violencia, entre la humanidad y la frialdad. Y mientras esa línea exista, él también existirá. Después de analizar la historia, la acción y la filosofía detrás de The Equalizer, es momento de centrarnos en uno de los elementos más importantes que hacen que esta saga funcione tan bien, sus personajes. Porque aunque Robert McCall es el centro de todo, el mundo que lo rodea está cuidadosamente construido para reflejar distintas caras de la humanidad. Comenzamos con Robert McCall, interpretado por Denzel Washington. Esta actuación no solo es sólida, es icónica. Denzel logra algo muy difícil, interpretar a un personaje extremadamente peligroso sin hacerlo exagerado. Su calma, su forma de hablar, sus pausas, todo transmite control. Lo más impresionante es que muchas veces no necesita hacer nada, solo estar presente, y eso ya genera tensión. Denzel construye a McCall como alguien que piensa antes de actuar, que observa antes de hablar, y que entiende más de lo que dice. Es una actuación contenida, pero llena de profundidad. Ahora pasamos a Alina, interpretada por Chloe Grace Moretz en la primera película. Su personaje representa la vulnerabilidad dentro de un mundo brutal, pero lo interesante es que no es solo una víctima, tiene sueños, tiene personalidad, tiene una chispa de vida que hace que el espectador conecte inmediatamente con ella. Y es precisamente esa conexión la que motiva a Robert. Luego tenemos a Teddy, interpretado por Marton Chocas. Este personaje es uno de los villanos más interesantes de la saga. No es impulsivo, no es ruidoso, es frío, metódico, y eso lo hace aterrador. Teddy no necesita levantar la voz para intimidar, su presencia es suficiente. Representa una versión distorsionada de Robert, alguien con habilidades similares, pero sin moral. Después está Susan Plummer, interpretada por Melissa Leo. Su papel es fundamental, especialmente en la segunda película. Ella representa el pasado de Robert, su conexión con lo que alguna vez fue, pero también representa algo más importante, confianza. Es una de las pocas personas que realmente lo conoce, y su muerte no solo impulsa la historia, rompe algo dentro de él. Brian Plummer, interpretado por Bill Pullman, es un personaje secundario pero significativo. Representa la vida normal, la vida que Robert nunca pudo tener completamente. Su relación con Susan muestra lo que Robert perdió. En The Equalizer 2, uno de los personajes más importantes es Miles, interpretado por Ashton Sanders. Miles es esencial porque representa el futuro. Es un joven en riesgo, alguien que podría tomar el camino equivocado. Y Robert ve en él una oportunidad, no de corregir el mundo, sino de cambiar una vida. Su relación es casi paternal, pero sin palabras directas. Robert no le dice qué hacer, le muestra, y eso tiene más impacto. Ahora hablemos de Dave, interpretado por Pedro Pascal. Este personaje es probablemente el antagonista más complejo de toda la saga, porque no es un desconocido, es alguien cercano, alguien que compartió historia con Robert, y eso hace que su traición sea más profunda. Dave representa la corrupción interna, no alguien que siempre fue malo, sino alguien que eligió serlo, y eso lo hace más real, más humano, pero también más peligroso. En cuanto a personajes secundarios, la saga está llena de pequeñas historias que enriquecen el mundo. Personas comunes, con problemas reales, que se cruzan con Robert en momentos clave. Esto hace que el universo se sienta vivo. No es solo una historia de acción, es una colección de historias humanas. Ahora pasemos a los detalles ocultos y elementos que muchos espectadores no notan a primera vista. Uno de los más importantes es el uso del color y la iluminación. En las escenas donde Robert está en control, los tonos son fríos, organizados. Todo se ve limpio. Pero en momentos de caos, los colores cambian. Se vuelven más oscuros, más intensos. Esto no es casualidad, refleja su estado interno. Otro detalle interesante es el uso del sonido.
Muchas veces, durante las escenas de acción, el sonido se reduce o se distorsiona ligeramente. Esto crea una sensación de enfoque total, como si estuviéramos dentro de la mente de Robert, viendo el mundo como él lo ve. También está el tema de los objetos cotidianos. En ambas películas, Robert utiliza herramientas comunes como armas. Esto no solo es creativo, es simbólico, porque demuestra que el poder no está en el arma, está en la persona. Otro detalle importante es la repetición de patrones. Robert siempre observa, analiza, actúa. Este ciclo se repite constantemente, y eso crea consistencia. Sabemos qué esperar, pero nunca sabemos cómo lo hará exactamente. En cuanto a la dirección, Antoine Fuqua logra mantener un equilibrio entre acción y narrativa. No permite que la acción domine completamente la historia. Siempre hay espacio para el desarrollo de personajes, para el silencio, para la reflexión. Esto es lo que diferencia a The Equalizer de otras películas del género. No es solo espectáculo, es experiencia. En términos de impacto cultural, la saga ha influido en cómo se construyen personajes de acción modernos. Ha demostrado que no necesitas explosiones constantes o efectos exagerados. Puedes crear tensión con calma, puedes crear impacto con silencio. Finalmente, el elenco en conjunto funciona porque cada actor entiende el tono de la película. Nadie sobreactúa, nadie rompe la atmósfera, todo se siente coherente, real. Y eso hace que la historia sea mucho más efectiva. Porque al final del día, The Equalizer no es solo sobre un hombre que pelea, es sobre un mundo que necesita equilibrio, y sobre las personas que, de una forma u otra, forman parte de ese equilibrio. Completa. La mafia rusa está liderada por Vladimir Pushkin, y Teddy es su solucionador de problemas. Este momento amplía el alcance de la historia. Ya no es un conflicto local, es una guerra contra una organización internacional, y aún así, Robert no duda. Lo interesante aquí es cómo la película construye el personaje de McCall como alguien casi imparable, pero sin convertirlo en invencible. Él se prepara, analiza, planea cada movimiento. No depende de la suerte, depende del control. Una de las escenas más impactantes es cuando Robert captura a uno de los policías corruptos, Frank, y lo usa para obtener información. La forma en que lo hace no es rápida ni impulsiva, es metódica. Cada paso está diseñado para quebrarlo psicológicamente. Esto demuestra que la verdadera arma de Robert no es su fuerza, es su mente. A partir de aquí, Robert comienza a destruir sistemáticamente la operación de Pushkin. Congela a sus hombres en un almacén, roba su dinero, expone sus operaciones al FBI. No está atacando directamente, está desmantelando todo. Teddy, al darse cuenta de esto, cambia su estrategia. Ya no intenta encontrar a Robert, ahora intenta obligarlo a salir. Y aquí es donde la película entra en su fase más intensa. Teddy secuestra a los compañeros de trabajo de Robert, convirtiendo Home Mart en un campo de batalla. Este escenario es brillante desde el punto de vista narrativo, porque transforma un lugar cotidiano en un espacio de guerra. Robert llega y lo convierte en una trampa. Usa herramientas, materiales, el entorno completo para eliminar a cada enemigo uno por uno. Cada muerte es creativa, brutal y estratégica. Este no es un combate directo, es una ejecución controlada. La escena final entre Robert y Teddy es el cierre perfecto de este enfrentamiento. No hay discurso heroico, no hay dramatismo exagerado, solo una pregunta. ¿Quién eres? Y la respuesta no se dice, se demuestra. Después de eliminar a Teddy, Robert no se detiene. Viaja a Rusia para eliminar a Pushkin, cortando la cabeza de la organización. Y aquí es donde la historia completa su ciclo. Porque Robert no solo vengó a Alina, restableció el equilibrio. Al final, vemos a Alina recuperándose, comenzando una nueva vida. Ella sabe quién fue el responsable, pero no necesita que él lo diga. Y Robert, por su parte, da el paso final. Se convierte oficialmente en The Equalizer, un hombre que ofrece ayuda a quienes no tienen a nadie más. Este final no es solo un cierre, es el inicio de algo más grande. La historia da un salto,
pero no pierde su esencia. Ahora entramos en The Equalizer 2, donde Robert McCall ya no es solo un hombre que busca equilibrio. Ahora es alguien que vive completamente en esa identidad. Ya no está huyendo de su pasado, está usándolo. La película abre con una escena completamente distinta, pero que establece el tono de inmediato. Un tren en movimiento, una atmósfera tranquila, pasajeros normales. Pero entre ellos está Robert, disfrazado, observando. Desde el inicio, entendemos que McCall sigue operando, pero ahora de manera más estratégica. Ya no actúa por impulso emocional como en el caso de Alina. Ahora actúa con propósito, con precisión quirúrgica. En el tren, sigue a un hombre específico. Poco a poco, la conversación revela la verdad. Ese hombre es un padre abusivo que secuestró a su propia hija y la llevó fuera del país. Robert no lo confronta directamente. Primero le da una oportunidad, pero como siempre, la violencia es inevitable. En cuestión de segundos, Robert neutraliza a todos los hombres que intentan detenerlo. La escena es rápida, brutal y extremadamente eficiente. No hay desperdicio de movimientos. Cada acción está calculada. Esto establece algo importante. Robert ya no es alguien que duda, es alguien que actúa. Después de esta misión, la historia nos muestra su nueva vida. Ahora trabaja como conductor de Lyft. Esto no es casualidad. Este trabajo le permite moverse por toda la ciudad, observar personas, detectar problemas, encontrar injusticias. Robert no busca problemas, los problemas lo encuentran. Cada pasajero que recoge es una posible historia. Algunos son personas normales, otros víctimas y otros amenazas. Una de las cosas más interesantes de esta película es cómo profundiza en la psicología de Robert. Ya no es solo un vigilante, es alguien que busca conexión humana, aunque no lo admita. Esto lo vemos en su relación con Sam, un anciano que busca a su hermana perdida desde la Segunda Guerra Mundial. Robert escucha su historia, analiza detalles y sin decirlo directamente, decide ayudarlo. Porque eso es lo que hace, ayuda, pero no de una forma convencional. Mientras tanto, conocemos a Miles, un joven con potencial pero rodeado de malas influencias. Robert ve en él algo que nadie más ve, una oportunidad. Y aquí es donde la película se vuelve más emocional. Robert no solo pelea contra criminales, también intenta salvar vidas antes de que se destruyan. Le da consejos, lo guía, le enseña disciplina. Incluso le da un libro para leer, repitiendo el mismo patrón que vimos en la primera película. Porque para Robert el conocimiento es poder, pero la calma no dura. La historia cambia drásticamente cuando Susan Plummer, su vieja amiga y excompañera de la CIA, aparece nuevamente. Ella está investigando un caso extraño en Bruselas, donde un asesinato ha sido disfrazado como suicidio. Este caso es el punto de partida del verdadero conflicto. Susan, junto con su compañero Dave, comienza a investigar, pero pronto se da cuenta de que algo no encaja. Demasiadas coincidencias, demasiadas irregularidades, y en este tipo de mundo, eso nunca es casualidad. Poco después, ocurre lo impensable. Susan es asesinada, y este momento cambia completamente la historia, porque esta vez no es un desconocido, es alguien cercano, alguien importante. Cuando Robert recibe la noticia, su reacción es diferente a todo lo que hemos visto antes. No hay lágrimas, no hay gritos, solo silencio. Pero detrás de ese silencio hay algo mucho más peligroso: determinación. Aquí es donde The Equalizer 2 se separa de la primera película. Esto ya no es sobre justicia general, esto es personal. Robert viaja a investigar por su cuenta. Usa tecnología, análisis, reconstrucción mental de escenas. Literalmente recrea el crimen en su mente, paso a paso. Y es aquí donde vemos el verdadero nivel de inteligencia del personaje. No necesita pistas obvias. Él ve lo que otros no pueden ver. Descubre que los asesinatos están conectados. Hay un patrón. Y lo más importante, hay alguien detrás de todo esto que conoce su mundo. Alguien entrenado. Alguien como él. Y entonces llega la revelación más impactante de la película. Dave, su antiguo compañero, su amigo, es el responsable.
Este giro es brutal, porque rompe completamente la confianza. No es solo traición, es corrupción desde adentro. Dave explica su motivación. Después de años trabajando para el gobierno, sintió que todo era una mentira, que eran herramientas desechables. Así que decidió usar sus habilidades para beneficio propio. Se convirtió en mercenario y eliminó a Susan porque ella estaba cerca de descubrir la verdad. Este momento redefine la historia, porque ahora Robert no está enfrentando criminales comunes, está enfrentando a versiones corruptas de sí mismo, personas con el mismo entrenamiento, las mismas habilidades, la misma mentalidad, pero sin moral. Y eso los hace extremadamente peligrosos. Robert no reacciona con ira inmediata, hace una promesa, los va a eliminar a todos, pero no será rápido, será personal. La historia entra en su fase final, y todo lo que se ha construido hasta ahora comienza a converger en un punto donde ya no hay regreso. Robert McCall no solo ha descubierto la verdad, ha aceptado lo que tiene que hacer. Dave no es solo un enemigo, es un reflejo, y eso hace que este enfrentamiento sea mucho más peligroso que cualquier otro. Después de la revelación, la tensión aumenta rápidamente. Dave no pierde el tiempo. Él sabe que Robert no es alguien que perdone. Sabe que no puede esconderse, solo puede adelantarse. Por eso toma una decisión estratégica: atacar lo que a Robert le importa. Brian, el esposo de Susan, se convierte en un objetivo, pero Robert, anticipándose, ya lo ha puesto a salvo. Esto nos demuestra una vez más algo fundamental del personaje. Siempre va un paso adelante. Sin embargo, Dave no se detiene ahí, va más profundo. Llega hasta el hogar de Robert, y ahí encuentra a Miles. Este momento es clave porque eleva el conflicto emocional. Miles ya no es solo un personaje secundario, ahora es un punto débil, y Dave lo sabe. Miles es capturado, y ahora Robert no solo lucha por justicia, lucha contra el tiempo. La narrativa cambia completamente de ritmo. Ya no es una investigación, ya no es una preparación lenta, es una carrera. Robert decide llevar la batalla a un lugar muy específico, un pueblo costero donde vivía con su esposa. Este lugar no es casualidad, es simbólico, es personal, y además, está a punto de ser azotado por una tormenta masiva, un huracán. Este escenario no solo crea tensión visual, sino que refleja perfectamente el estado emocional de Robert. Todo está en caos, todo está fuera de control, pero él no. Cuando Dave y su equipo llegan al pueblo, creen tener ventaja. Son 4 contra 1, todos altamente entrenados, todos peligrosos. Pero cometen un error, subestiman el entorno, y subestiman a Robert, porque éste ya ha preparado todo. El pueblo está vacío, oscuro, silencioso, pero cada rincón es una trampa. El primer enemigo cae rápidamente, una emboscada limpia, sin ruido innecesario. Robert no pelea, ejecuta. El segundo intenta adaptarse, pero entra en un espacio cerrado donde Robert tiene ventaja. Cada movimiento está pensado, cada ataque es definitivo. El tercero intenta usar fuerza bruta, pero Robert lo elimina usando el entorno de forma creativa. No necesita armas sofisticadas, usa lo que tiene. Eso es lo que lo hace peligroso. No depende de nada externo. El último es Dave, y aquí es donde todo se detiene, porque esto ya no es una cacería, es un duelo. Dave intenta jugar con la mente de Robert. Le recuerda su pasado, sus decisiones, su abandono del sistema. Intenta justificar sus acciones, como si fueran iguales, pero no lo son, y Robert lo sabe. La pelea final ocurre en una torre, con el viento del huracán golpeando con fuerza, la lluvia cayendo sin control, y el sonido del mar chocando contra las rocas. Es caótica, es brutal, pero también es íntima. No hay espectadores, no hay reglas, solo dos hombres que tomaron caminos diferentes. Dave intenta matar a Robert con un cuchillo, pero falla. Robert responde con precisión, desarmándolo, controlando cada movimiento. No hay prisa, solo inevitabilidad. En un momento clave, Robert le arranca el ojo, un acto brutal pero simbólico. Dave pierde no solo la pelea,
pierde el control, y finalmente Robert lo elimina. Sin celebración, sin palabras, solo silencio. El cuerpo cae, y el mar se lo lleva, como si nunca hubiera existido. Después de la batalla, Robert encuentra a Miles, herido pero vivo. Lo rescata, lo lleva a un lugar seguro, y lo cuida. Este momento es importante, porque muestra que, a pesar de todo, Robert sigue siendo humano, sigue cuidando, sigue protegiendo. El final de la película nos da cierre emocional. Miles se aleja del camino del crimen, decide estudiar arte. Su vida cambia completamente. Sam, el anciano, logra reunirse con su hermana después de décadas. Un cierre hermoso, silencioso, pero poderoso. Y Robert regresa a la casa donde vivió con su esposa. Se queda ahí, mirando el mar. No como alguien perdido, sino como alguien que finalmente entiende quién es. No es un hombre normal, no es un héroe, es algo intermedio, un equilibrio. En términos de crítica, The Equalizer 2 fue bien recibida por el público, aunque más dividida entre críticos. Muchos destacaron la actuación de Denzel Washington, quien logra dar profundidad emocional a un personaje que fácilmente podría ser solo acción. La película recaudó más de 190 millones de dólares a nivel mundial, consolidando la franquicia como un éxito. Pero más allá de números, lo que realmente destaca es el mensaje. La justicia no siempre es limpia, no siempre es legal, pero a veces es necesaria. Robert McCall no busca ser un símbolo, pero termina siendo uno. Un hombre que aparece cuando nadie más lo hace. Un hombre que no pide nada a cambio. Un hombre que iguala las cosas. Y así termina esta historia, pero no su camino. Después de haber recorrido toda la historia de The Equalizer 1 y The Equalizer 2, es momento de ir más allá de la simple narrativa y entender qué es lo que realmente hace especial a este personaje y a este universo. Porque Robert McCall no es solo un protagonista de acción, es una construcción mucho más compleja, casi filosófica. Si observamos con atención, toda la saga gira alrededor de una idea central, el equilibrio. Pero no un equilibrio simple entre el bien y el mal, sino un equilibrio moral, psicológico y emocional. Robert no elimina criminales solo porque sean malos, lo hace porque representan un desbalance. En el mundo de McCall, la justicia tradicional ha fallado. Las instituciones están corrompidas, la policía no protege, el sistema ignora a los débiles. Y en ese vacío aparece él. Pero lo interesante es que Robert nunca se presenta como un salvador. Él no busca reconocimiento, no deja mensajes públicos, no quiere fama. De hecho, intenta permanecer invisible. Esto lo diferencia completamente de otros personajes del género de acción, porque Robert no quiere ser visto, quiere que el problema desaparezca. En términos psicológicos, McCall es un personaje profundamente marcado por su pasado. Su obsesión con el orden, su rutina estricta, su uso constante del cronómetro, todo esto apunta a un intento de controlar su entorno, porque en su pasado el caos era constante, la violencia, las misiones, la muerte, todo eso dejó una marca, y su forma de lidiar con eso no fue olvidarlo, sino organizar su vida hasta el mínimo detalle. Pero esa calma es frágil, y cada vez que alguien inocente sufre, esa calma se rompe. En The Equalizer 1, ese detonante fue Alina. En The Equalizer 2, fue Susan. Dos figuras completamente diferentes, pero con algo en común. Ambas representan humanidad. Alina representa la inocencia destruida por el sistema. Susan representa la conexión con su pasado, con la vida que dejó atrás. Y en ambos casos, Robert reacciona de la única forma que conoce, violencia controlada. Ahora, algo muy interesante de la saga es cómo utiliza el tiempo como herramienta narrativa. El cronómetro no es solo un detalle visual, es un símbolo. Cada vez que Robert activa su reloj, está entrando en otro estado mental. No es Robert el hombre, es Robert el ejecutor. El tiempo deja de ser algo que pasa, y se convierte en algo que él domina. Esto lo vemos claramente en la primera película, cuando elimina a los hombres de Slavy en segundos. Pero también en la segunda,
cuando cada movimiento durante los enfrentamientos está perfectamente calculado. Esto conecta directamente con su entrenamiento. Robert no improvisa, Robert optimiza. Otro elemento clave es el uso del entorno. En ambas películas, los escenarios juegan un papel fundamental. No son solo fondos, son herramientas. En Homemart, convierte objetos cotidianos en armas. En el pueblo durante el huracán, transforma el entorno en una trampa completa. Esto refuerza la idea de que Robert no depende de tecnología avanzada o armas sofisticadas. Su verdadera arma es su mente, y eso lo hace mucho más peligroso. En cuanto a los villanos, la saga presenta diferentes tipos de antagonistas, pero todos cumplen una función específica. Slavi representa la brutalidad básica. Es un criminal impulsivo, violento, sin mucha profundidad. Teddy, en cambio, es más cercano a Robert. Es frío, calculador, inteligente. Representa lo que Robert podría ser sin moral. Y Dave es el más importante, porque Dave no es solo un enemigo, es una advertencia. Es lo que sucede cuando alguien con las habilidades de Robert pierde su código moral. Y eso es lo que hace que The Equalizer 2 sea tan poderosa emocionalmente. Porque el conflicto no es externo, es interno. Ahora, hablemos del estilo visual y dirección. Antoine Fuqua utiliza un enfoque muy realista para la acción. No hay exageraciones innecesarias, no hay coreografías imposibles. Todo se siente crudo, directo, creíble. La violencia no es glorificada, es incómoda, y eso es intencional, porque el objetivo no es hacer que el espectador disfrute la violencia, sino que entienda su peso. La música también juega un papel importante. No domina las escenas, sino que las acompaña de forma sutil, permitiendo que el silencio tenga más impacto, especialmente en momentos clave, donde el silencio genera tensión mucho más efectiva que cualquier explosión. En cuanto a la actuación, Denzel Washington entrega una de las interpretaciones más controladas y precisas de su carrera. Su lenguaje corporal, sus pausas, su forma de hablar, todo está medido. Robert McCall no necesita levantar la voz, su presencia es suficiente. En términos de impacto cultural, The Equalizer se ha convertido en una de las franquicias modernas más respetadas dentro del género de acción. No por su escala, sino por su enfoque. Es una historia más personal, más íntima, más humana, y eso la hace destacar. También es importante mencionar que estas películas están inspiradas en una serie de televisión de los años 80, pero la adaptación moderna le dio una identidad completamente nueva. Transformó a McCall en algo más complejo, más oscuro, más relevante para la actualidad. Finalmente, el mensaje central de la saga es claro. El mundo no es justo, pero eso no significa que nadie pueda hacer algo al respecto. Robert McCall no cambia el mundo completo, pero cambia pequeños fragmentos, y a veces eso es suficiente, porque para las personas que ayuda, él no es solo un hombre, es la última esperanza. Después de todo lo que hemos visto en The Equalizer 1 y The Equalizer 2, la historia de Robert McCall parecía completa. Había enfrentado criminales, había cerrado heridas del pasado, había encontrado una especie de equilibrio en su vida. Pero la realidad es que para alguien como él, la paz nunca es permanente. Y así comienza The Equalizer 3. La película nos muestra a un Robert más cansado, más silencioso, más introspectivo. Ya no es el mismo hombre que vimos antes. Sigue siendo peligroso, sigue siendo letal, pero ahora hay algo diferente en su mirada. Hay desgaste. La historia arranca en Italia, donde Robert ha seguido eliminando amenazas, esta vez enfrentándose a una red criminal que controla regiones enteras a través del miedo. Desde el inicio, la violencia vuelve a ser directa, rápida, eficiente. Pero después de uno de estos enfrentamientos, algo cambia. Robert resulta gravemente herido, y por primera vez en toda la saga, lo vemos vulnerable. No es invencible, no es inmortal, es humano. Este detalle es clave, porque redefine completamente el tono de la película. Ya no estamos viendo a un ejecutor perfecto, estamos viendo a un hombre que empieza a pagar el precio de su vida. Después de sobrevivir,
Robert termina en un pequeño pueblo costero en Italia. Y aquí es donde la película cambia de ritmo completamente. Porque por primera vez, Robert no está en guerra, está en pausa. El pueblo es tranquilo, cálido, lleno de vida sencilla. La gente lo trata con amabilidad, sin saber quién es realmente. Y poco a poco, él empieza a conectar con ese entorno. Esto es algo que nunca vimos antes. Robert empieza a sentir algo cercano a la paz, pero como siempre, esa paz es temporal. Pronto descubrimos que el pueblo está siendo controlado por la mafia local, no de una forma explosiva o evidente, sino de manera silenciosa. Extorsión, miedo, control económico, todo está infiltrado. Y Robert lo nota. No de inmediato, pero lo suficiente para entender lo que está pasando. Aquí es donde entra uno de los temas más importantes de toda la saga, el hogar. Durante toda su vida, Robert nunca tuvo un lugar al que realmente perteneciera. Siempre estaba en movimiento, siempre en misiones, siempre huyendo de su pasado. Pero este pueblo se siente diferente. Y por eso, esta vez su motivación cambia. No actúa por venganza, no actúa por deber. Actúa porque quiere proteger algo que finalmente siente como suyo. Y eso lo hace aún más peligroso. Porque cuando Robert McCall pelea por algo personal, no hay límites. La mafia local subestima completamente la situación. Para ellos, Robert es solo un extranjero más, un hombre mayor, aparentemente débil, sin influencia. No entienden quién es realmente, y cuando lo descubren, ya es demasiado tarde. La forma en que Robert elimina a cada miembro de la organización es, nuevamente, metódica, estratégica, pero ahora con un tono diferente, más lento, más calculado, más definitivo. Ya no hay prisa, porque esta vez no está reaccionando, está reclamando territorio. Cada enfrentamiento está diseñado no solo para eliminar enemigos, sino para enviar un mensaje. El control termina aquí. Uno de los aspectos más interesantes de esta película es cómo mezcla acción con introspección. Hay escenas donde Robert simplemente observa el mar, camina por el pueblo, interactúa con personas comunes, y esas escenas son igual de importantes que las peleas, porque nos muestran algo que nunca habíamos visto completamente. Robert queriendo quedarse. Pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Eventualmente, la confrontación final ocurre, y aunque sigue siendo brutal, no es caótica como en las películas anteriores. Es limpia, es directa, es el cierre de un ciclo. Robert elimina la amenaza, pero esta vez no se va, se queda. Y ese detalle cambia todo, porque por primera vez en toda la saga, Robert no está huyendo después de cumplir su misión, está viviendo. En términos de análisis, The Equalizer 3 funciona como el cierre perfecto del personaje. No intenta ser más grande que las anteriores, no busca escalar la acción, busca cerrar la historia, y lo logra. Desde el punto de vista de crítica, la película fue bien recibida por el público, especialmente por su enfoque más emocional y su tono más maduro. Muchos destacaron que esta versión de Robert es la más humana de todas. En taquilla, también fue un éxito sólido, demostrando que el personaje sigue siendo relevante. Pero más allá de números, lo que realmente importa es el legado. Robert McCall no es solo un personaje de acción, es una idea. La idea de que incluso en un mundo roto, alguien puede decidir hacer lo correcto. Aunque tenga un costo, aunque tenga consecuencias, aunque nadie lo vea. Y eso es lo que lo convierte en algo más que un protagonista, lo convierte en un símbolo. Al final de la saga, no vemos a un héroe celebrando, vemos a un hombre en paz. Un hombre que finalmente encontró un lugar donde no necesita pelear, un lugar donde puede simplemente existir. Y tal vez, por primera vez en su vida, Robert McCall está en equilibrio. Si miramos toda la saga con atención, nos damos cuenta de que The Equalizer nunca fue solo una historia de acción. En realidad, es una exploración profunda sobre la moralidad, la culpa, la redención y el control. Robert McCall no es un personaje típico, no es un héroe clásico, no es un villano, es algo mucho más complejo. Es un hombre que vive entre dos mundos.
Por un lado, intenta ser normal, tener rutinas, ayudar a otros, mantener una vida tranquila. Pero por otro lado, lleva dentro una capacidad de violencia que no desaparece. Y lo más interesante es que él no niega esa parte, la controla. Esa es la clave de todo su personaje, el control. Desde el primer momento que lo vemos usando un cronómetro, entendemos que su vida está diseñada para evitar el caos. Cada acción, cada movimiento, cada palabra está medida. Porque en su pasado, el caos era constante. La guerra, las misiones, la muerte, todo eso dejó una marca profunda. Y su forma de sobrevivir no fue olvidar, sino estructurar su vida de tal manera que nada quede fuera de control. Pero hay algo que rompe ese control: la injusticia. Cada vez que Robert ve a alguien sufrir sin razón, algo dentro de él cambia. No explota emocionalmente, no grita, no pierde el control de forma visible, pero toma una decisión. Y esa decisión siempre es la misma: intervenir. Aquí es donde entra el concepto real de The Equalizer. No se trata de venganza, no se trata de castigo, se trata de equilibrio. Robert no actúa porque odia a los criminales, actúa porque ve un desbalance, alguien con poder abusando de alguien sin poder. Y en ese momento, él se convierte en el punto medio, en la fuerza que restaura ese balance. Pero esto abre una pregunta importante. ¿Quién le dio ese derecho? Y la respuesta es: nadie. Robert no es un juez legal, no es un policía, no es parte del sistema. Él actúa fuera de la ley. Y eso lo convierte en algo peligroso, porque aunque sus intenciones sean buenas,